Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Diseño y Desarrollo de Videojuegos. Esto es Motor de Juegos 1 y ya vamos por la sesión 15. Bueno, ya se va acercando el parcial, así que ya les voy a ir haciendo actividades que van a ser cuestionarios para que vayan preparándose para el parcial. A ver, acá están saludando en el chat, parece. Muy buenas tardes. Saludamos también ahí. Entonces ya les voy a ir colocando algunas actividades que van a ser cuestionarios justamente tendientes a que practiquen para el parcial. Bueno, ¿cómo va con la práctica del motor de juego? ¿Van pudiendo practicar lo que estamos viendo? A ver qué dicen ahí en el chat. Tengo por mi vida, dice Andrés. Es un parcial más. Uno más de los tantos que les esperan. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos terminar con la parte de scripting hoy. Hay otras partes que tendríamos que ver, que es el uso de esto para generar paredes, hacer puertas, ese tipo de cosas, hacer aberturas, que bueno, ese es como un modelado especial. Bueno, alguna consulta antes de que empecemos, si no, a ver, parece que a ver si ya me cargó ahí está, el hub ya me lo cargó. Voy a cargar el proyecto. Recuerden que estábamos trabajando con el Essential Project, que tiene de todo, está buenísimo, la verdad que está muy, muy lindo. Y a ver, bueno, alguna pregunta antes de que empecemos. Si no, vamos empezando nomás. ¿Dónde está mi...? Acá está. Bueno, pasemos a compartir pantalla. Ahí deberían estar viendo mi navegador web, que está en la clase 13. Ay, no le subí la clase 14, mira. Pensaba que ya está. Bueno, ya les voy a subir la clase 14, que ya van a encontrar cuestionarios ahí en la clase 14 también. Y bueno, así como dice Máximo, empecemos. Bien, si uno entra al Unity Learn, por ejemplo, acá estamos siguiendo, los dos que estamos siguiendo, que es el Beginner Scripting y aspectos básicos de Unity, o Unity Essential. Bueno, vamos con el Beginner Scripting. Miren todo lo que hicimos. Claro, la clase pasada llegamos hasta Get Component. Sí. Que hicimos lo de Get Axis, on Mouse Down, Get Component, vimos cómo se usaba. Y bueno, ahora me dice acá, sigamos el curso, continuar el curso. ¿Ve? Me manda el primero. Algo raro pasó acá. No, pero esto ya lo hicimos. Completemos todo. Mejor vamos por acá. Tutorial Delta Time. Bueno, el Delta Time ya lo estuvimos viendo anteriormente. ¿Se acuerdan cuando animábamos algún objeto y lo hacíamos
a través de la función update, que la función update es la que se ejecuta en cada cuadro de animación, en la que dibuja cada cuadro de animación. Por ejemplo, el componente transform, si movíamos un objeto y no le poníamos el time, delta time, la velocidad con que se movía ese objeto dependía del hardware, no del tiempo. Usar delta time es justamente para independizarnos de la velocidad del hardware y hacer que se mueva con respecto al tiempo, lo cual nos da una experiencia más fluida y más correcta, digamos, en todos los equipos. Bueno, acá dice qué es delta time y cómo puede ser utilizada en tu juego para suavizar e interpretar valores. Bueno, que está incluido. Aquí una vista previa dice: el concepto del tiempo y cómo cambia es importante para casi todos los juegos. Este tutorial cubre algunos de los aspectos básicos de cómo usar el paso del tiempo para afectar cosas en el proyecto. La clase tiempo es una clase especial. Recordemos que Unity usa C# como lenguaje de programación principal. También se puede programar en JavaScript. Según lo que estuve viendo en los manuales, se puede usar JavaScript. Los dos, tanto C# como JavaScript, son lenguajes orientados a objetos, que usan clases que son como plantillas, que son templates, son moldes, modelos, con los cuales se instancian objetos a lo loco, así como los prefab. ¿Sí? Que hacemos un prefab y después te lo instanciamos. Bueno, la clase es lo mismo, la clase es lo que programamos y el objeto es lo que aparece en tiempo de ejecución, pero a partir de la clase, que es donde dice, la clase nos dice cómo hacerlo y los objetos son lo que pasa en tiempo, lo que se hace en tiempo de ejecución. Hay una clase que es la clase tiempo, en definitiva. O sea que eso es parte de la biblioteca de Unity. Bueno, la clase tiempo dice va a ser el frente o la cara frontal de cómo se va a hacer esto. Bueno, eso nos avisa. Si eres nuevo a Unity, bueno, y acá, esto ya lo hicimos. El tutorial del time. Bueno, y acá habla del cambio acerca del tiempo. Es la primera vez que veo tantas palabras y tan pocas imágenes. Bueno, dice que en Unity y generalmente a través de los gráficos de computación, ¿sí? Los gráficos por computadora, las imágenes son rápidamente iteradas para dar la impresión de movimiento y cambio. ¿Sí? Es lo que siempre hablamos, que igual que en el cine, la sensación de movimiento se logra dibujando y haciendo pasar por lo menos 24 fotogramas por segundo. 24 FPS fue creo que el primer estándar para movimiento del cine que se implementó en 1910, algo así, en el inicio del cine. Y después en los 40, creo que cuando empezó el cine mudo, mejor dicho, cuando empezaron el cine hablado, hablaron de 30 FPS, que da un poquito más de fluidez. Bueno, hoy en día se puede llegar a mucho más, pero también se maneja la resolución. La resolución vendría a ser la cantidad de píxeles que tiene cada imagen, y la profundidad es la cantidad de color que podemos poner en cada cuadro. Hablamos de cada frame, de cada imagen, pero siempre recordemos que en un segundo por lo menos va a haber 30 frames, 30 imágenes, para dar una sensación de movimiento fluido. Bueno, entonces las imágenes se iteran. Recordemos, iterar es avanzar en ciclos, pero haciendo que en cada ciclo algo nuevo, algo cambie, algo nuevo aparece con respecto al ciclo anterior. No son repeticiones, son iteraciones, ¿sí? Como esto que decíamos, que ningún hombre bebe dos veces el mismo río. Bueno, son rápidamente iteradas para dar la impresión de movimiento y de cambio.
Cada una de estas imágenes es conocida como un frame. Son mostradas a una velocidad llamada frame rate, la tasa de cuadros, la cual se mide en FPS o frame per second, sería cuadros por segundo. Usted puede haber escuchado las frases como que corre a 60 FPS, lo cual significa 60 imágenes por segundo, lo cual es muy fluido. Es importante notar que estos cuadros no necesariamente toman la misma cantidad de tiempo para renderizarse y que van a ser mostrados cuando todos los cálculos para ese cuadro en particular estén listos y terminados. Esto significa que si se supone que algo va a suceder suavemente a lo largo del tiempo, como un movimiento constante, ¿sí? Un vehículo que va a una velocidad constante, entonces es muy poco lo que va a cambiar, porque en realidad la mayor parte de la imagen se va a mantener, digamos, igual, si tenemos la cámara fija, y lo único que va a cambiar va a ser la posición y el tamaño del vehículo. Hay muy poca diferencia de un cuadro a otro. La variación en cantidad de cuadros necesita ser tomada en cuenta. Esto se puede hacer, dice, usando la variable delta time de la clase tiempo. Por eso usamos time delta time. Time para invocar la clase, y no es el único método que tiene delta time, ¿no? Hay otros métodos también en la clase tiempo. Podemos consultar la hora actual, podemos consultar la hora en que empieza tal evento y también la hora en la cual finaliza, para saber cuánto duró determinado evento. Por ejemplo, el tiempo que el personaje está dentro de una habitación o está tratando de resolver un puzzle, o está tratando de terminar el nivel. Bueno, hay varios métodos para la función, para la clase time, y estaría bueno, vamos a ver si podemos verlo, ¿no? En este caso nos estamos concentrando en lo que es el delta time. Se usa delta porque es en física y en matemática también, la delta es un triangulito, y la delta significa variación. Normalmente cuando usamos delta es variación. Entonces, delta time está muy bien dado el nombre porque significa variación en el tiempo. Bueno, considere, dice, la tasa de cambio de algo que se llama velocidad, speed. Esto puede ser la velocidad real, en el caso del movimiento, o puede ser cualquier otro cambio que suceda a través del tiempo. Del mismo tiempo, del mismo modo en que se toma cuenta cuando algo cambia, puede ser la distancia lo que necesita ser calculado. Claro, podemos calcular la distancia también, el cambio que necesita ocurrir en cada cuadro. Claro, supongamos que estamos viendo de costado una ruta, un pedazo de ruta, y va pasando un auto a velocidad constante. A ver, lo vamos a hacer. Ya me tiene que haber cargado. A ver si ya me cargó el... A ver, vamos a ir con el otro. Acá estoy con mi Unity. Quería... A ver, mis escenas. Ahí está, introducción a la programación. Claro, por ejemplo, o sea, epa. No tengo movimientos, tengo que activar movimiento, a ver. ¿Dónde tenía movimiento? Personaje, con las de color, ¿no? Cambiar color. Ahí tengo movimiento.
Entonces fíjense, ahí hay velocidad constante. Entonces casi siempre, ahí si lo tuviésemos solamente ahí, esto es lo que les quería decir, los alrededores no cambian prácticamente él mismo. Lo único que cambia es la posición del objeto. Entonces se necesitan muy pocos cálculos para ir de un cuadro al otro. ¿Sí? Esto era muy distinto a si usa. Bueno, ya mejor sigamos el tutorial, no nos adelantemos. Es lo que está. Entonces lo que necesita ser calculado es la posición, la distancia que recorre el objeto en cada cuadro. Eso es lo que dice acá. Para calcular la distancia cuando tenemos la velocidad hay que multiplicar el tiempo que le toma viajar esa distancia. Bueno, es una fórmula física. La distancia recorrida es igual a la velocidad, si vamos a velocidad constante, velocidad por el tiempo. O sea, si un objeto se mueve a 5 kilómetros por hora, en una hora va a recorrer 5 kilómetros, en 2 horas va a recorrer 10 kilómetros, en media hora va a recorrer la mitad, 2,5 kilómetros y así. En Unity, acá habla ya del método update de la clase MonoBehavior, que es la clase que más utilizamos, ¿se acuerdan? Dice que el método update es llamado una vez por cada cuadro, por cada frame de animación. Con métodos que son llamados repetidamente como update, la variable time, delta time, es cambiada de tal manera que el tiempo entre estas llamadas sea el mismo, ¿sí? Entonces de esa manera, porque si no usamos time delta time, una vez que esté listo el cálculo, lo dibujamos, pasamos al siguiente cuadro, están listos los cálculos, pasamos, y no todos los cuadros van a tardar lo mismo. Depende por ahí si tengo que achicar un poquito el tamaño del objeto, mover alguna otra cosa. Entonces por eso que va a ser muy diferente. En cambio, usando time delta time tenemos un movimiento más suave. Es la manera de igualar las llamadas de update de un cuadro a otro. De este modo, cuando se usa en update, time delta time hace que el tiempo sea igual entre cada frame. Bueno, esto es lo que venimos usando siempre. Y acá hay un ejemplo de time delta time usado para mover un game offset en forma suave a través de diferentes frames. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen? Fíjense, declaran una variable pública speed, que la declara pública para que la podamos modificar a través del inspector. Y en update llama transform position. Acá el más igual significa que le voy sumando, ¿sí?, un vector hacia adelante de speed, de la velocidad, por time delta time. Si no ponemos el time delta time va a ser más irregular. En este ejemplo dice que el script para la transformación tiene su posición lo que hace es a la posición le suma en cada cálculo o en cada llamada de update le suma una nueva posición calculada por esa fórmula en la dirección forward, ¿sí?, porque ve que está en forward, o sea, hacia adelante. Esta cantidad que se agrega es la velocidad multiplicada por el time delta time, ¿sí? Tiempo, mejor dicho, velocidad por tiempo, perdón. Velocidad por tiempo. Lo cual es distancia. Entonces, voy calculando distancia. Por eso es necesario física. El movimiento uniforme, sería un movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, no es el único tipo de movimiento. Tenemos movimiento acelerado, tenemos movimiento circular, hay movimientos periódicos, ¿sí?, que pueden ir cambiando
de dirección o de velocidad periódicamente en el tiempo, o sea, movimientos que son más compuestos, pero que en definitiva se van a poder calcular a través de una fórmula. ¿Y qué es lo que calculo? Es la nueva distancia, la nueva posición del objeto. Bueno, esta distancia va a cambiar dependiendo del tamaño, ¿sí? Del tamaño del frame, del cuadro. Si el cuadro toma un montón de tiempo, entonces el time delta time va a ser más grande y la distancia calculada va a ser mayor también. Del mismo modo, si el cuadro es pequeño, o sea, es fácil de calcular, el time delta time va a ser más pequeño y la distancia calculada va a ser más corta. Entonces este time delta time nos permite justamente independizarnos de la velocidad del hardware. Por ejemplo, acá, a ver, tengo velocidad y tengo velocidad de rotación, las dos cosas. A ver, vamos a sacarle, para recordar nada más, esto ya lo hicimos, vamos a sacarle time delta time para ver cómo se mueve. ¿Sí? Esto se hace en el método update. Ah, acá me sale el mensajito que, miren, algunos de ustedes me decían que le salía, no sé si lo están viendo. Dice, ¿qué dice? Iniciar sesión en Visual Studio. Sincronizar configuración. No. No, pero... Ah, es iniciar sesión. No me da... Bueno, no. Cerremos. Quiero usarlo, nomás no quiero... Bueno, y acá justo, mire, se abrió lo que es. Como estamos en update, a ver, ¿sí? Update, la función update, fíjense, ahí tenemos velocidad y velocidad de rotación. Bueno, esta era que con cada, usamos get key down, y si apretamos alguna letra de color cambiaba de color, y después también con up arrow, o sea, flecha arriba, flecha abajo, movíamos hacia adelante, hacia atrás. Con right arrow rotábamos. Entonces fíjense la velocidad la velocidad hacia adelante. Le vamos a sacar, le vamos a sacar el time delta time. Hacia adelante, para atrás se lo vamos a dejar, a ver. Y vamos a ver cómo es. Ah, miren las que no tenía. Cómo es el movimiento. O sea, el delta time se lo saqué en el movimiento hacia adelante. En el movimiento hacia atrás queda. Uy, fíjense, apenas apreté la tecla se fue, pero lejísimo. Y ahora cuando quiero volver, claro, como estábamos viendo con el time delta time, pero se fue. A ver, vamos a ver acá. Claro, vuelve muy despacio. A ver, vamos de nuevo. Vamos con flecha arriba, pero apenas nomás. Ahí está. Y ahora volvemos. Con la flecha atrás, fíjense, viene como flotando, ¿eh? Porque la parte de atrás sí tiene el movimiento hacia atrás sí tiene el time delta time. ¿Qué está pasando que no me... A ver. Ahí está. Fíjense que la parte de atrás, o sea que el movimiento para atrás sí tiene el time delta time. A ver, vamos a girar un poquito. Para adelante está sin y se mueve pero rapidísimo. En cambio para atrás está con el time delta time y obviamente se mueve un poquito más despacio. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí está ingresando alguien.
Entonces esa era la gran diferencia entre, bueno, vamos a dejarlo bien. Acá velocidad tiene que ir por... Ajá, lo borré, bueno, lo copiamos de acá abajo. Copiamos de acá abajo y lo mandamos acá arriba. Grabamos y vuelve a la normalidad. ¿Sí? Se mueve más suavecito y todo. Bueno, y de paso, a ver qué pasa si lo hacemos chocar acá en este. Esto lo probamos, ¿no? A ver. Ah, lo chocó ahí con el Rizzi Buddy. Bueno. Se fue a velocidad sónica, dice ese. Sónico un poroto. Sí, bueno, ahí tiene, pero a ver, lamentablemente eso es, depende del hardware. Si se usa un hardware más lento, va a ir más lento. Por eso no es confiable. En definitiva, también depende mucho de qué es lo que ustedes quieren lograr. Por eso, si quieren lograr ese tipo de efectos, bueno, lo tienen disponible. Por eso es necesario el diseño. Tener el documento de diseño, tener la idea bien clara de qué es lo que se quiere hacer. Bueno, esto ya está. La escala del tiempo. Ajá, a ver, veamos qué dice acá. Dice, la mayor parte se asume que claro, por lo general se asume que el tiempo siempre marcha a la misma velocidad a través de un proyecto. O sea que la marcha del tiempo es constante. Pero en ciertas ocasiones puede haber una necesidad para que el tiempo corra a una velocidad diferente, a una tasa diferente. Bueno, esto es interesante. Por ejemplo, no sé si vieron esos videos donde por ahí les explican que, bueno, vamos a hacer algo, qué sé yo. Yo, por ejemplo, aprendí a laquear madera. Entonces primero hay que lijar, y hay que lijar bastante. Entonces cuando llega la parte del lijado, o sea, se hace la explicación bien tranquilo, a velocidad normal, pero después como la parte del lijado es muy... toma muchos minutos, se incrementa la velocidad. Entonces, media hora de lijado te la pasan en 5 segundos. Entonces ves, claro, la persona empieza como a lijar más rápido, así... Y bueno, dando a entender que en esos 5 segundos pasó media hora, o en 10 segundos pasó una hora. Entonces ahí estamos cambiando la tasa de velocidad del tiempo, se sobreentiende. Bueno, puede ser que a veces el personaje tenga, no sé, un sueño, o esté recordando algo, o se esté imaginando algo. Hablo de los sueños porque a veces los sueños sí se recuerdan. Entonces, a pesar de que tiene una velocidad normal, en el tiempo normal, quizá la velocidad en el sueño de lo que está imaginando es más rápido. Acá el ejemplo más común es el concepto del tiempo bala, de Neo, de Matrix, el tiempo bala, donde todo se hace más lento para lograr enfatizar la velocidad de las cosas que están sucediendo. Para facilitar esto, la clase tiempo tiene una variable también llamada time scale, o sea, escala de tiempo. Hay una variable, aparte de la delta time, hay otra variable que es time scale. Mira vos, esta no lo usé tanto. La escala de tiempo por defecto es 1, lo que significa que un segundo de juego va a tomar un segundo de la vida real. O sea, ahí estamos emparejados, ¿sí? Esa es la escala por defecto, 1 a 1. Un segundo de tiempo va a tomar un segundo de la vida real. Reducir la escala de tiempo va a ser, va a reducir los aspectos del gameplay, de la jugabilidad, como la física y la animación. O sea, reduciendo la escala de tiempo se reduce los aspectos del gameplay como física, esto del tiempo, mejor dicho, de la distancia
a través del tiempo y la animación. Bueno, y acá dice que una escala de tiempo de 0,5 significa que 0,5 segundos de juego va a tomar un segundo de la vida real, haciendo que las cosas ocurran a la mitad de rápido. Del mismo modo, una time scale de 2 significa que 2 segundos del juego va a tomar un segundo de la vida real. Las cosas pasan el doble de rápido. Ajá. Bueno, acá abajo está el ejemplo, por eso no me quiero apurar. Entonces dice scale time, tiempo escalado versus tiempo sin escalar. O sea, scaled time versus unscaled time. Teniendo el control global que puede ralentizar, sería hacer que vaya más despacio o que vaya más rápido, la jugabilidad puede ser muy útil. De todos modos, siempre hay instancias donde algunas partes necesitan correr a una velocidad normal y otras necesitan ser escaladas. Estamos hablando de escala a nivel del tiempo. Un ejemplo común de esto es un menú de juego cuando el gameplay es pausado. El gameplay es pausado. En este caso, el menú va a correr usando tiempo sin escalar. Un scaled time always run in parallel with real time. Dice que tiempo sin escalar siempre corre en paralelo al tiempo real. En este escenario, los elementos del juego pueden estar corriendo con tiempo escalado, y cuando la escala se pone a 0, estos elementos se van a pausar. Mientras tanto, el menú va a correr con tiempo sin escalar, y el menú y las operaciones del menú pueden continuar como normal. ¿Se entiende? O sea, cuando se activa un menú, se suspende todo en el gameplay, se suspende todo en el escenario del juego, pero el menú lo podemos usar, seleccionar, entrar, salir, subir volumen, cambiar el tamaño, etcétera. Las opciones que nos da el menú. Mientras tanto, suspendemos momentáneamente el juego. Por eso se llama tiempo sin escalar al tiempo del menú. Bueno, y acá viene el ejemplo. Este ejemplo muestra cómo usar los diferentes conceptos del tiempo que se cubrieron arriba. Y acá fíjense, hizo una clase que se llama Bullet Time, o sea, tiempo bala, que deriva de Mono Behavior. Bullet Time deriva de Mono Behavior. Declara unas variables públicas, Animation Curve es el tipo de la variable, y la variable es Bullet Time Scale, o sea, la escala de tiempo bala. Estas variables bool, float y bool y float, estas dos variables son privadas, porque cuando no dice nada, por defecto son privadas. Esta específicamente es pública. Bueno, y acá me dice si está usando tiempo bala y float, el tiempo sin escalar que ha pasado. Bueno, acá lo que hace es poner el tiempo sin escalar en 0, y si está usando tiempo bala, verdadero. Entonces en update, acá pone está usando tiempo bala, y pone time scale, pone acá una fórmula, pone time scale, evaluate, lo evalúa en un tiempo. Hace que pase un tiempo. Si este unscaled, este tiempo que pasó es mayor, no quería, me fui, le erré a las teclas ahí. Si este tiempo sin escalar es mayor que el tiempo bala, menos 1 por tiempo, lo pone en falso para que cambie, y si no 1.
no me gusta tanto. El ejemplo de arriba es un sistema de tiempo bala muy básico. Cuando se llama al Start Bullet Time, ¿sí? Acá, a ver. El Start Bullet Time método es llamado externamente, resetea el timer y pone la variable booleana que controla lo que pasa en el método update. Si el bullet time está usado, luego o sea, está en true, se entra en el if. Esto pone la escala a evaluación de la animation curve, sí, bueno, entra en el if, entra en el tiempo vale. Y este timer va a ser incrementado con el delta time sin escalar. Es importante notar que esto debe ser delta time sin escalar, porque el delta time será afectado por el tiempo de escala. El timer es comparado al tiempo del last keyframe, y si se excede el tiempo, el tiempo bala se para. A ver cómo lo podríamos hacer, porque no me gusta este ejemplo, está muy... es que no vamos a ver movimientos, a ver. ¿Cómo podríamos usarlo? Claro, por ahí tendríamos que hacer un menú, y que en ese menú bueno, pero se para la acción en el juego y el menú sigue, y cuando salimos del menú pues, pero el tema está, ¿dónde llamo a esto? Start. Claro, yo tengo que llamar a esta función. Bueno, salvo que de entrada la ponga acá en 0 para no llamar a esta función, y directamente llamo esto. Claro, porque no le estoy llamando. Bueno, a ver, hagamos eso. Vamos a poner esto, vamos a agregar, a ver, vamos a agregar estas declaraciones. Es que lo que pasa es que creo que no se va a ver nada. Me voy acá, al cambiar color, ¿se acuerdan? Entonces acá vamos a agregar esta declaración de variables. Bueno, se copió también se copió esta, bueno, a ver. Copiamos esta función. La vamos a comentar porque no se va a usar. La voy a comentar. Y lo que vamos a hacer es copiar esto en el update, este if, con este else, que lo que está haciendo es cambiar el bullet time. Que no está, que lo carga.
Bueno, veamos cómo funciona. Y esto lo vamos a poner y lo pongamos acá al final. Entonces acá al final estoy preguntando si estamos usando valid time, y para decirle que sí, esta la voy a inicializar en true. Ah, no, en la de arriba, en la bool. Esta es la bool. Y el unscaled, el upset time, lo voy a poner en 0. O sea, porque en definitiva lo que hace start valid, empezar el valid time, es inicializar estas dos variables, nada más. Que incluso hasta la podríamos poner pública, ya que estamos, para poder modificarlas desde el inspector. Listo. Entonces acá detecto si estoy usando, sí, porque esta va a estar en true, is using está en true y esto está en 0, pero este es un contador que le voy aumentando un delta time sin escalar hasta que en algún momento va a ser más grande que la cantidad de delta time, y ahí pone él está usando valid time falso, y entonces ponemos el tiempo en escala en 1. Bueno, crucemos los dedos y esperemos que podamos ver algo. Yo creo que es que eso no me... A ver, vamos a ver qué pasa. Parece que ya está. A ver, le damos play. Ah, fíjense. Acá estoy usando bullet time. No me está dejando mover. Bueno, le pongo falso. Ahí le puse falso. Y ahora sí, ya estoy en el tiempo escalado, en el tiempo normal. ¿Sí? Y si le pongo verdadero, que estoy usando el bullet time, no me deja mover. Claro, es lo único que hace. Pero a ver si le podemos poner algo más interesante. A ver, escalemos el tiempo. A ver. Claro, el unscaled. Ay, lo podríamos variar desde acá nomás, a ver. A ver, lo devolvemos de ahí nomás porque podemos evaluarlo. Sí, claro. Lo que pasa... Ah, y no me deja... A ver, 0.25. Acá había algo interesante. ¿Dónde estábamos? Bullet Time Scale. Fíjense que sale. Ah, para que sea cómo va a ser la transición. Ah, y ahí me la... 0.1 parece que llega hasta 1 nada más. Y cuando lo pongo aquí...
Bueno, habría que buscar algún ejemplito donde podríamos utilizar esto. Este con el tiempo en cero es para el menú, que sí lo cumple, ¿sí? Lo detiene, y cuando ya usando el tiempo valo está en falso, vuelve el tiempo normal. Pero bueno, está para buscarle la... Sí, es que eso me parecía que no era muy lindo este ejemplo. Bien, se habla de eso. Bueno, pero tenemos ahí para hacer el efecto bala, para hacer como el efecto de Neo cuando esquiva las balas de los agentes, ahí en The Matrix, que empieza a andar todo más lento, o también si queremos todo más rápido. Bueno, eso, a ver si alguien se piensa y puede implementar algún efectito así de que estamos todos en movimiento y ocurre algo, por ejemplo, choca con algún objeto, con collider, puede ser con un trigger, y entonces viene el tiempo bala. Se hace todo más lento hasta que llega a chocar con otro objeto, una cosa así. Eso estaría bueno. ¿Qué les parece? ¿Se imaginan hacer una cosa así? Estaría bueno, ¿no? Tener el personaje, tenemos algunos objetos, como acá. Entonces, no sé, podríamos poner acá un cubo, y cuando llega este cubo lo toca, y ahí se habilita el tiempo bala. Entonces hasta que venga a chocar con la puerta, cuando choque con la puerta se deshabilita el tiempo bala. Por ejemplo, podría ser una cosa así. Ahí sería más interesante, para que se pueda ver cómo se aplica esto, que es la escala del tiempo. Bueno, esto de escala del tiempo es como la escala del tamaño. En la escala del tamaño es más visual porque lo agrandamos, lo achicamos, se ve. Ahora en la escala del tiempo es que hacemos que el tiempo corra más rápido o corra más lento. Para eso es que servía. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Porque pasamos a un nuevo tema que sería tipos de datos, data types. ¿Alguna pregunta con respecto a lo visto recién? Estaría bueno que alguien se piense un ejemplo así del uso de la escala del tiempo. ¿No hay preguntas? Vamos con los tipos de datos entonces. A ver, acá están escribiendo en el... Máximo dice, todo bien, me dice. Bueno, los demás estamos bien. Vamos a empezar con los tipos de datos. Por ahí vieron que usamos float, integer, bool. Esos son los tipos de datos básicos. Luego hay otros tipos de datos como los arrays. Existen matrices. El vector 3D, por ejemplo, también es un tipo de datos compuestos, ya son más complicados. Está el tipo quaternion que sirve para hacer rotaciones, mientras que vector 3D es para traslaciones, quaternion es para rotaciones. Matemáticamente y físicamente tienen un significado distinto. Y muchos otros tipos más, inclusive ustedes mismos pueden crear sus propios tipos de datos. Bueno, veamos qué dice acá el video introductorio. When working with code, vamos a poner esto arriba. Dice, cuando se trabaja con código, will inevitably need to work with many types of variables. Inevitablemente se va a trabajar con diversos tipos de variables, o sea, variables de diversos tipos. Booleanos, enteros, flotantes, vectores 3D, bueno, y muchas cosas más.
Ultimately, all variables have what is called a data type. En definitiva, todas las variables tienen lo que se llama un tipo de dato. The two primary data types are value types and reference type. Bien, acá lo diferencia en dos tipos de variables de referencia. Uno son los tipos de valor, mejor dicho, lo diferencia en dos partes. Uno son los tipos de valor y otros son los tipos de referencia. Los tipos de valor van a tener un valor como un número, y los tipos de referencia van a hacer referencia a algo más. Variables like integers, floats, doubles, booleans, and characters are all value types. Additionally, there are complex variable types known as structs. Structs are value data types that simply contain one or more other variables. The two most common structs in Unity are vector3 and quaternion. Bien. Entonces los tipos de variables que reciben valores o que toman valores son justamente integer, float, double. El double es lo mismo que un float, nada más que el doble de grande, por eso es doble. En realidad también tenemos long int, que es lo mismo que el int, pero mucho más grande. Bueno, bool es siempre bool, verdadero o falso. Char es un carácter, y luego vienen las struct. Que en C Sharp, en C++, las struct se componen de varios de estos tipos de variables. Y las struct más comunes son vector3, que un vector3 sería 3 float, y el quaternion, que el quaternion serían 4 float, en realidad, 4 tipos flotantes. The list of reference types is much simpler. Basically, any variable that is an object of a class is a reference type. The two most common classes are thus the two most common reference types in Unity, transform and GameObject. Bueno, y los tipos de referencia, las variables cuyos tipos son de referencia, es más simple porque se reduce a las clases. Y dentro de las clases lo que tenemos son los objetos transform y GameObject. Son los que más se utilizan. Por ahí hay otros más, pero todo lo que sea un objeto, en definitiva, va a ser una referencia. You might be wondering what the difference is between value and reference types. Simply put, entonces, ¿cuál es la diferencia entre valores y referencias? O tipo de valor y tipo de referencia. Entonces, para ponerlo de manera simple, los tipos de valores en realidad van a contener value valores. type variables actually contain some value. All reference type variables contain a memory address where the value is stored. ¿Sí? O sea, los tipos de valor van a contener un valor o varios valores adentro. Por ejemplo, el vector3 puede ser un vector de posición, el quaternion, los ángulos de rotación de un objeto, bueno, y así. Cada variable tiene valor, uno o varios valores. En cambio, en la referencia, los tipos de referencia lo que van a obtener es una dirección de memoria donde podemos encontrar ese objeto, ¿sí? Porque son transform y GameObject. Entonces estos tipos de, bueno, era lo que antes se llamaban punteros, ahora lo llaman referencia. Es para hacerlo más simple. The result is that if a value type changes, only that specific variable is affected. If a reference type changes, however, bueno, y la cuestión práctica es que si un valor cambia, bueno, ese valor cambia. Listo. Se cambia el valor de esa variable. En cambio, si un tipo de referencia cambia, dice, all variables that contain that memory address will also be affected. todas las variables que están en esa dirección de memoria van a ser afectadas. ¿Sí? O sea, como que las referencias pueden afectar de un solo saque
a un montón de variables. Mientras que en los tipos de valor afectamos las variables una por una. As an analogy, consider this. Charles has a nice blue house full of his favorite thing. Bueno, y acá nos muestra un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo dice Carlos tiene una linda casa azul llena de sus cosas favoritas. Quentin sees Charles' house online and is jealous. And so, y Quentin ve en línea la casa de Charles y se pone celoso. Así que quiere hacer una casa y llenarla con duplicado exacto de lo que tiene makes an exact copy and fills it with duplicates of everything that Charles owns. Creepy, right? This is like a sign made. Entonces, Quentin logra replicar la casa de Carlos exactamente, ¿no? O sea, pero es un duplicado. Mientras la casa de Carlos tiene una dirección, está ubicada en un espacio, supongamos en la calle, qué sé yo, en la calle Florida al 100, y Quentin está en Florida al 200. Son exactamente la misma casa, pero están ocupando dos direcciones de memoria y tienen lo mismo adentro. Sí, puede ser. Bueno, esto es asignación por tipos de valor. Esto se llama hacer asignación por tipo de valor. For value types. You make a copy of the variable. Se hace una copia de la Quentin variable. doesn't own Charles' house, and nothing he changes in his house will affect the original. Not even paint. Entonces, Quentin posee su casa, es dueño de su casa, no es dueño de la casa de Carlos. Y todo lo que haga en su casa no va a repercutir, todo lo que haga Quentin en su casa no va a repercutir en la casa de Carlos. Incluso si la pinta de rojo, si Quentin pinta su... Bueno, le llamamos José, es más fácil. Si José pinta su casa de rojo, eso no va a repercutir en la casa de Carlos, porque es por lo valor. Painting it red. If Quentin had Charles' address, he wouldn't need to copy the house. Y ahora viene la cuestión. Bueno, eso era por valor, ahora por referencia. Supongamos que Quentin tiene la dirección, la address de Carlos, de Charles. Entonces no necesita copiar, ya tiene la dirección, ya puede acceder. Y ahora sí, todo lo que haga dentro de esa dirección sí va a afectar al original. ¿Se entiende? Es una diferencia muy grande. Realmente cuesta mucho entender esto, hay que practicarlo, hay que hacerlo una y otra vez, porque realmente es uno de los conceptos más fuertes de la programación. He could simply visit anytime he likes and see its content instead. This is like assignment for reference types. Tiene la You make a dirección. note of the memory address of the value you need and return to that address when you need to know the value of the variable. ¿Sí? Tenemos la dirección y conociendo la dirección podemos volver las veces que queramos y ver el contenido. Take a look at this in action. We have here a scene with our friend Samaflange in it. Samaflange has a script named datatype. Bueno, acá dice que va a haber un ejemplo con esta escena que ellos están armando, que no tenemos los assets lamentablemente, pero a ver, veamos si podemos adaptar algo. Dice Samaflange, que parece que es este melón, esta sandía parecería, ¿no? Como una sandía redonda. Ahí le hace un script que es datatype script. Y que ahí seguramente va Type script ponerle un attached código. to it. Inside the data type script, we first create a vector3 variable named current position La and posición. assign to it the Dice, bueno, dentro de este script lo que hacemos, se crea un vector que es la posición actual
y le damos la posición del transform, o sea, del objeto actual. Value of the transform's position. We then set current position equal to a new vector 3 with a Ahí value está. of 0, 2, Es buen 0. ejemplo ese. Since we know that current position is a vector 3 struct and that structs are value types, we know that only current position is affected by this line of code. The transform's position is unaffected. Exactamente. If we Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Current position es un vector 3 que es un tipo struct, que es por un tipo de valor. Y lo que hemos cambiado acá es la current position. No hemos cambiado el transform. O sea que en definitiva no hemos cambiado la posición del objeto en la escena. Solamente hemos cambiado esta variable current position. Si vamos de nuevo a we Unity, can run our scene and confirm that Samaflange does not move. y claro, el personaje no se mueve. Porque hemos cambiado. Value types contain their own copy of data, and changing them only affects that specific variable. Back in the data type script, let's try another. Entonces, no se movió porque simplemente hemos cambiado los valores que estaban adentro, pero no hemos cambiado su posición. Ahora vamos de nuevo. Approach. Let's start by creating a transform variable named tran and setting it to equal the object's transform. Then, let's set tran's position to a new vector 3 with a value of 0, 2, 0. Since Entonces, fíjense, por eso es que nosotros hacemos este tipo de cosas. Declaro una variable transform llamada tran y que toma el transform del objeto actual. Y ahora sí, este tran position, porque acá estoy tomando la dirección de esto, le cambio los valores que están en esta dirección. Acá estoy haciendo por referencia. transform is a class, we know that tran is a reference type. Furthermore, since we assign the object's transform to the variable tran using the assignment operator, we know that they point at the same memory address. The result is that changing one changes the other. Back in Unity, we can run our scene. We should notice immediately that Samaflange has moved. Y entonces con este nuevo código, que es un código por referencia, sí logramos que el personaje se mueva inmediatamente. O sea, fíjense, vamos de nuevo. Assign the object's transform to the variable tran using the assignment operator. We know that they point at the same memory address. The result is that changing one. Claro, fíjense, la gran diferencia es que acá tran es una variable de tipo que es transform, que es una clase. Entonces esto es por referencia. Entonces tran position cambio y eso hace que cambie la posición del jugador. Inmediatamente We can run our scene. cambia la We should posición del notice jugador. immediately En cambio, lo que había hecho antes, script of current position is esto, vector 3 current position, vector 3 es un struct, no es una clase. Entonces, esta es una variable de valor. Y acá lo que estoy haciendo es cambiar el valor de current position, pero que es una variable. Entonces, cuando vamos al juego, we can run our scene and confirm that Samaflange does. no se mueve el personaje. Porque acá estamos usando por valor. Y acá estamos usando por referencia. La verdad, bueno, ya los voy a guiar más en esto. La gran cuestión es que si este tipo es una clase o no. Cuando sea una clase, vamos a estar haciendo por referencia. Y cuando sea otro tipo de dato, va a ser por valor. Esa es la gran diferencia. Y por eso acá sí Back se in mueve. Unity, we can run our scene. We should notice immediately that Samaflange has moved upwards, even though we never directly changed the value of Samaflange's transform. We were able to indirectly change it by using a reference variable. Una variable de referencia. Bueno, que lo vinimos haciendo todo el tiempo.
A ver, yo creo que ya tenemos hecho esto. A ver. Vamos al script. Claro, cuando usamos los transform, bueno, a ver, vamos a agregar vamos a agregar lo pone en start directamente, que se hace una sola vez. A ver, lo vamos a copiar, lo vamos a poner en start. En start justo no tenemos nada. A ver, analicemos qué hace. Declara una variable post y lo asigna por referencia al transform position del objeto actual. Y le da a ver. Claro, esto no va a mover nada. En cambio, tram, que es de transform, claro, la primera, fíjense, es lo que decía, es una variable de valor, vector. La segunda es una clase, entonces esta es una variable por referencia, esto sí va a mover, pero, a ver, fijémonos dónde está nuestro objeto, nuestro personaje. Nuestro personaje está en 10, 181, 427. Yo le cambiaría la Z nada más. Por ejemplo, la Z lo haría avanzar un poquito más adelante. Hasta 12. ¿Sí? Le cambiaría la posición Z nada más hasta 12. Para que salte adelante de la puerta, digamos. Es lo único que haría. Entonces esta que sea 00, 12. Y esta también. O sea, esto no va a cambiar nada. Pongámosle 15. Van a ver que no va a terminar en 15 el personaje, sino que va a estar en 12. Y ya está. Vamos de nuevo. Repito. Acá estoy definiendo una variable post, pero ¿de qué tipo esta variable? Es vector 3. Y vector 3 es uno de los tipos que hemos visto que son de valor. En cambio, la variable tram es de tipo transform, y transform es una clase. Acá nos está diciendo class. Entonces esta es una variable de referencia. Acá estoy obteniendo la dirección. Al obtener la dirección, sí estoy cambiando efectivamente la dirección del personaje, porque estoy accediendo a su transform a través de la dirección. Acá no, acá estoy creando una nueva variable, estoy copiando los datos y los estoy cambiando. A ver, incluso hasta lo puedo poner negativo y no se va a mover el negativo, porque lo que estoy cambiando son los valores de esto, que no tiene la dirección del personaje. Bueno, no sé si se entiende, realmente hay que pensarlo y hay que practicarlo bastante. Bueno, en definitiva van a ver que cuando empecemos, el personaje se va a mover a la posición 2 en Z, cuando el personaje en Z, fíjense, está en la posición acá en el, si vemos en el inspector, está en la posición 427. Entonces cuando iniciemos, esto se va a poner en la posición 12, no en la menos 15. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a ver, hagamos apuesta. ¿Quiénes apuestan por el 12? ¿Quiénes apuestan por el menos 15? Acá grabo, a ver, ¿qué dicen? ¿Se va a mover al 12 o al menos 15? A ver, quiero ver las apuestas, quiero escucharlos. A ver, ahí en el chat.
Álvaro dice 12, Alejandro dice 12, Máximo dice 12, Emiliano 4 por el 12. Chuy, si se va al menos 15. A ver. Bueno, parece que no hay errores. De nuevo acá tengo que ir moviendo de un lado a otro lado. Bueno, observemos. Tenemos el personaje acá. En el transform del personaje, las coordenadas son 10, 1, 81 y 4. ¿Sí? Entonces, si todo va bien, ni bien empezamos, tiene que cambiar a 12. ¿Estamos listos? Redoble de tambores. A ver. Play. ¡Ah! Y se hundió. No sé por qué se hundió. Bueno, pero Z está en 12. Mira, ¿por qué se hundió? Z está en 12. Ajá, mira vos. Che, ¿por qué se enterró? Ajá, acá, a ver. ¿Qué estoy con el...? Ah, estoy usando el... Me olvidé de este. A ver, ahora sí. Que estoy con el tiempo... A ver, pero el único cambio que hice fue en Z. Ah, debería copiar estas coordenadas también. Claro, debería copiar estas coordenadas. O hacer el movimiento en Z, vector 3. A ver cómo sería el vector 3. Ah, claro, le estoy poniendo en 0012. Bien. Entonces, transposition. A ver, yo tendría que ponerle... Ah, más fácil, lo copiemos los valores. Claro, 1062, 181 y 12. Claro, y acá también los mismos valores. Ah, pero en definitiva no los toma, lo dejemos así nomás. ¿Sí? Entonces ahora sí, poniéndole estos valores, no se va a hundir. Ahí está. Claro, porque yo lo puse en 00. Entonces ahora sí. Vamos con el personaje. Está en 472. Y nos aparecen 12. ¿Sí? Y está activado, ¿cierto? Que lo dejo activado ahí. Y ahora sí lo puedo mover. Y fíjense que el otro personaje me sigue el movimiento. Bueno, eso es algo que sí lo estábamos usando indirectamente, bueno, pero es un concepto de programación realmente bastante complicado. A ver, vamos a ponerlo esto en false, porque si no siempre me olvido. Ah, esta está en true. Vamos a poner en false para que no moleste tanto. Entonces ya directamente cuando empiezo, ahí le cambié la posición. Si el personaje está en 12 y lo puedo mover tranquila. Ajá. Use valid time, espérame. Se puso en true. Ah, porque yo acá la tengo en true. Acá también lo saquemos en true entonces y ahora sí. Guardemos y ahora sí. Listo. Ahora sí se mueve.
Bien. Bueno, marcamos como completo. Sí, esto en realidad hay que hacer muchos ejemplos de esto para entender lo que es cuando estamos referenciando una variable y cuando estamos tomando los valores, ¿sí? Bueno, ¿cómo estamos con el tiempo? A ver. Tenemos tiempo para uno más. Miramos el de clases. Acá dice las clases, bueno, que siempre estamos hablando, porque esto es parte del paradigma orientado a objetos, que es un paradigma de programación. Un paradigma es una forma de ver, de entender, de organizar, implementar situaciones problemáticas y sus soluciones. Entonces el paradigma orientado a objetos viene a reemplazar lo que fue el paradigma estructurado en su momento, lo cual nos permite resolver problemas más complejos en informática, y usando una metodología, unas prácticas también más sencillas, ¿no? Que nos permiten manejar la complejidad. Bueno, dice cómo usar clases para almacenar y organizar la información y cómo crear constructores para trabajar con partes de las clases. Ajá. Y acá, a ver, a ver, antes de ver el video, vamos a poner esto acá. In Unity, a script may contain a definition for a class. Bueno, dice que en Unity todo script contiene una definición de una clase, sí. Miren que siempre definimos una clase y que generalmente deriva de monobehavior. If we were to extend our metaphor where variables are boxes and functions are machines, Dice, si extendemos la metáfora de que las variables son cajas y las funciones son máquinas, entonces las clases van a ser classes would be the factories las fábricas that these boxes and machines are. donde están las cajas y las máquinas. ¿Sí? Entonces, las variables son cajas, las funciones son máquinas y las clases son la fábrica donde están contenidas las cajas y las máquinas. Are in. You may have noticed that scripts from other tutorials have the keyword class near the top. Fíjense que siempre los scripts empiezan con esto, public class, viene el nombre de la clase, que es el nombre del archivo del script que estamos haciendo, monobehavior. Bueno, este es el nombre de la clase que estamos creando y monobehavior que va a heredar todo lo que tiene la clase monobehavior, o sea, monocomportamiento. Unity automatically puts this in the script for you when you create a new C# script. This class shares the same name as the script file that it is in. This is very important because if you change the name of one, you need to change the name of the other. So, try to name your script sensibly when you create it. Bueno, por cada clase que nosotros creamos, por ejemplo, single character script o controller script o lo que sea, se crea también un archivo de texto, en este caso, en el disco duro. Eso es lo que está diciendo acá. Y el archivo de texto tiene el mismo nombre que la clase. En este caso sería single character script.cs por C#. Por eso es que después no se puede cambiar el nombre de la clase. En ese caso sería mejor borrar la clase y escribirla de nuevo. No es tan fácil como cambiar después el nombre en el archivo, porque en realidad Unity acá enlaza esta clase con un montón de otras cosas y tendríamos que estar cambiando toda la referencia a ese otro montón de cosas. Por eso es que lo mejor, si por alguna razón necesitamos cambiar el nombre de la clase, es preferible crear otra clase, ¿sí? Ya sea que borremos esta y creamos una nueva, o que creemos una nueva clase y copiamos todo lo que tiene esta y lo copiamos a una nueva clase y hacemos las modificaciones que necesitemos. Pero acá recuerden, cada clase es un archivo en disco, pero no solamente eso, también hay referencias, porque se va a referenciar con un montón de otros archivos y eso ya complica
complica The bastante. class is a container for variables and functions and provides among Una clase es un contenedor para variables y funciones, claro, es la fábrica que contiene las cajas y las máquinas. Esa es una clase. other things a nice way to group things together that work together. Y una clase sirve mucho como un agrupador de cosas que trabajan juntos y que tienen que estar juntas. Bueno, antes se enseñaba el paradigma este de la caja negra. O sea, un programa de software era una caja negra, recibía unas entradas y producía una salida. ¿Qué pasaba en la caja negra? No sé, el usuario no lo sabía, eso lo sabía el programador. Bueno, esto es como ampliar ese paradigma. En definitiva, los jugadores, que son nuestros usuarios finales, no saben qué hace el programa. Ahora, nosotros como diseñadores y como desarrolladores de videojuegos estamos aprendiendo cómo implementar, cómo hacer realidad un caballo que se mueva, una bala que es disparada, un molino de viento, bueno, todo eso a través tanto de los game objects como también de los scripts, que es lo que estamos aprendiendo. Esta sería esa parte de la caja negra. Pero resulta que hay cajas negras y dentro de cajas negras, porque tenemos variables, tenemos funciones y tenemos las clases. Bueno, la clase es un contenedor para variables y funciones que tienen que estar juntas. They're an organizational tool in something known as Object-Oriented Programming, or OOP for short. Bien, y ahí habla de lo que es OOP, o sea, programación orientada a objetos. For short. One of the principles of object-oriented programming is to split your scripts up into multiple scripts, each one taking a single role or responsibility. Bueno, Classes el paradigma de orientación orientada a objetos, bueno, hay muchísimo para hablar de eso, y está fundamentado en diferentes principios, y principios que van más allá de la programación. Bueno, acá el primer principio que está mencionando es que dividir un problema en muchas partes para hacerlo más manejable. Divide et impera, como decían los romanos, divide y conquistarás. Entonces un problema que es muy grande, hacer un videojuego, lo dividimos en partes más chicas y lo vamos achicando, hasta que cada una de esas partes pequeñas las podemos manejar sencillamente. Hemos dividido hasta el punto de poder manejar cada una de esas partes y luego al integrarlas ya tenemos el videojuego. Bueno, divide y vencerás es una de las partes, ¿no? Uno de los principios, y no solamente en programación, sino en muchos otros ámbitos. Classes should therefore be dedicated ideally to one task. Bueno, y acá explica que una clase idealmente debería ser una sola tarea, una sola cosa. En lo ideal debería ser una sola cosa, pero tendríamos muchas clases y por ahí una clase puede hacer varias cosas. In this example, we have a script that handles a number of different tasks. Bueno, en este ejemplo dice tenemos una clase que justamente maneja un número de varias cosas. O sea, maneja varias cosas. ¿Qué tenemos acá? Proyectil A, proyectil B, proyectil C. Tenemos fuel, fuel sería combustible. Parece que es un vehículo que tiene combustible y que tiene proyectiles, que tiene que doblar, claro. Maneja So, varias we cosas. should split it up into 3 shorter scripts to make it easier to manage and work with. This script, for example, handles an inventory, movement, and shooting. Claro. Dice, este script, este pedazo de código, maneja 3 cosas: inventario, movimiento y disparo. Entonces, lo que proponemos, podríamos dividir en 3 scripts. Un script que maneje el inventario, otro script que maneje el movimiento y otro script que maneje los disparos. No está mal, es una buena idea. Here's the script in action when attached to a game object. We can drive around, we can shoot some small objects, and we can also keep track of items in our inventory. But this is all contained within a single script. What we should be doing is organizing this into inventory, movement, and shooting classes. Bueno, y ahí habla de que al principio todo está en un solo script, las 3 funciones están, o las 3 partes están en un solo script,
y que deberían dividirlo en los tres scripts: el inventorio, el movimiento y los disparos. So, if I switch to another scene, which looks identical, we see that the object has script. Bien, y acá dice, en esta otra escena, ya en lugar de tener un solo script, tenemos tres scripts. Un script de disparo, un script de movimiento y un script de inventario. ¿Sí? Porque fíjense que anteriormente había un solo character script que tenía las tres cosas: movimiento, inventario y disparo. En cambio ahora son tres scripts y que hacen lo mismo. Each of these things separately and individually. This makes these scripts easier to manage, easier to read, and also more efficient to write. Bueno, de esta manera se logra facilidad de codificación, facilidad de entendimiento, de gestión, lo cual es muy importante también. Bueno, ahorra tiempo en el momento del desarrollo. Let's take a look at the use of a class. In this example, we have our inventory class. And within that, we have a Bueno, y acá están las clases. Por ejemplo, esta es la clase inventario. Y tenemos proyectil A, B y C. Y bueno. subclass called stuff. We create the class here, and it contains three int variables. One for projectile A, one for projectile B, and one for projectile C. We then create an instance of this class, known as an object, down here. We give it the data type, which is effectively the name of the class, and then we give it a name and we say new, and again reuse the name of the class. Bueno, entonces define una clase y acá crea un objeto. Sí, la clase se llama stuff. Stuff, bueno, es cosa, por un inventario, un inventario de cosas. Entonces mis cosas es del tipo inventario y la crea como un nuevo stuff, es un constructor. Este es el constructor. Por defecto el constructor va a tener el mismo nombre que esta clase que tiene acá staff. Y bueno, y ahí simplemente muestra, manda un debug log, la cantidad de proyectiles del tipo A que tiene. The brackets on the end of the name of the class imply that a constructor is being used. Claro, cuando tenemos staff con estos paréntesis, sí que staff, y fíjense que es una función que no se ha definido en ningún lado. Porque en ningún lado está definido staff, así void staff. Bueno, porque ya por defecto el C# entiende que esto es un constructor y tiene que construir staff con estas cosas. Porque acá está la definición de la clase staff. Whenever a class or struct is created, its constructor is called. A class or struct may have multiple constructors that take different arguments. Constructors enable the programmer to set default values, limit instantiation, and write code that is flexible and easy to read. For example, we might set up a constructor. Here, we've given default values to each of the Bueno, dice, podemos escribir nuestros propios constructores y una clase puede tener más de un constructor porque podemos pasarle parámetros. Por ejemplo, acá tenemos un constructor por defecto que asigna un proyectil de cada tipo a esta clase staff. O podríamos haberle puesto 10 proyectiles. O podemos escribir otro constructor donde yo le digo cuántos proyectiles de cada tipo va a haber. Bueno, variables in our class. Eso se llama This polimorfismo. means that instead of being initialized as 0, they'll be given a default value of 1. What we can also do is write our own constructor that allows us to set parameters for those variables. So, for example, we might say public stuff, and then, inside the brackets, create some parameters. Then, what we might do is assign our variables to these Es lo que le parameters. estaba diciendo. This means that when we create Hacemos otro constructor donde nosotros le decimos cuántos proyectiles va a tener de entrada. an object or an instance of our class down here, we can now use the brackets to define what those default values will be. We know that if we put in an integer, then a comma, we'll be defining exactly what those variables within this instance of the class will be. For example, O sea, fíjense que acá va a haber dos constructores. Un staff sin parámetro y que va a asignar un proyectil a cada tipo. Y otro staff
con parámetros que le va a asignar la cantidad de proyectiles que nosotros les pasemos, les pidamos. Example, we might have 50 of Eso se llama polimorfismo. projectile A, and you can see that Visual Studio is helping me to figure out what I'm doing, telling me as I write them. And then let's say we've got 5 of projectile B, and we've got 5 of projectile C. A few things to note about constructors. First off, the name of the constructor. Acá lo está llamando, ¿sí? New Staff 50, 5 y 5, o sea, 50 proyectiles A, 5 del B y 5 del C. Puede haber puesto cualquiera, o puede haber puesto Staff, paréntesis, paréntesis, entonces va por esta y le asigna uno de cada uno. Is always the name of the class. Constructors never have a return type. Perdón, en realidad esto es sobrecarga de constructores. Bueno, pero Not even void. A class can have multiple different constructors, but only one of them gets called when an object is initialized. For example, our first constructor sets up values for these 3 integers. But what if we had more values? Let's put in a float for how much fuel we're carrying. Now, currently this constructor does not set up a value for that. But we could set up another constructor to do that job for us. Using Visual Studio, we can automatically insert a snippet by first typing CTOR and then hitting Tab to insert the snippet. And then, if we use the parameters set up in this constructor, what we'll see is that this constructor will be used to set up our new object. So, if I make one that has, for example, projectile A, and then a float for the fuel. Now that I have a separate constructor, what I can do is create an instance and use a different constructor based upon what parameters I put into that instance. So I can say new stuff, and this time I can say, for example, 50 of projectile A and a value of 1.5, a float, for fuel. bien. Acá lo que hizo, agregó una nueva variable que se llama fuel, que es combustible, que es de tipo float y es pública también. Y crea un nuevo constructor, ¿sí? Staff también llamado. Otra cosa que dice que los constructores no tienen este tipo de devolución, ni siquiera void. Lo único que podemos hacer es darle el carácter de public o de private, ¿sí? Bueno, y acá para el fuel crea un nuevo constructor que con 2 parámetros, la cantidad de proyectiles de tipo A y la cantidad de fuel, o sea, tiene 2 parámetros. Entonces cuando llama a este constructor con myOtherStuff, lo llama con 2 parámetros, 50 para decirle que va a haber 50 proyectiles de tipo A, y luego un flotante, o sea, uno con decimales, un número real, 1.5f, para decirle cuál es la cantidad de combustible que va a tener. Now, Entonces fíjense que tenemos 3 constructores, un stuff sin parámetro, que simplemente inicializa la cantidad de proyectiles A y B, C a 1, un stuff con 3 parámetros, que inicializa la cantidad de proyectiles que indicamos, y otro con 2 parámetros que nos da proyectil, nos inicializa la cantidad de proyectil A y la cantidad de combustible. this instance of the class is going to use this constructor because the parameters match, whereas my other instance of the class will use this constructor because those parameters match. So, you can do a lot of different things with Ahí lo que explica es que en cada caso, acá se usa este constructor porque encaja con la cantidad de parámetros. Y en cambio cuando llama a este con 3, usa el otro constructor porque coincide con la cantidad y tipo de parámetros. So, you can do a lot of different things with constructors, and you can have multiple different constructors for the same class. Se pueden tener múltiples constructores diferentes para la misma clase. Hopefully you can see how useful classes are at organizing your data when creating games, and it's recommended. Uy, ahí se colgó. Bueno, ya estábamos llegando al final. Bueno, la verdad que este es un tema bastante complejo. Bueno, y hay que pensarlo bastante. Dice, no volvió, parecía que había vuelto, pero no volvió. Bueno, ya está.
y acá da un ejemplo. Single character script. Pone bullet, que serían balas, granadas y cohetes. Bueno, y acá sí, un tipo de constructor que le dice cuánta cantidad de cada uno hay. Acá lo llama 1725. Después está lo de movimiento, después está lo de disparo. Y después estaría la parte de inventario. Sí, con los dos constructores. Un constructor que no tiene parámetro y que le asigna la cantidad de uno a cada uno de los objetos del inventario. Y otro constructor con dos parámetros para bullet y para fuel, que sería combustible. Tres constructores y otro que le da a cada uno de las armas, si van, o proyectiles en este caso, más que bullet, grenade, rocket serían proyectiles. Control de movimiento y shooting. Bueno, que esto es una muestra del divide y vencerás. Entonces, cuando tenemos un problema grande, lo subdividimos en problemas más pequeños y después lo integramos para lograr hacer el problema más grande. Bien, eso es lo que está mostrando acá, la potencia de lo que es la programación orientada a objetos. Bueno, esto se lo dejo para que lo haga alguien. Pasemos. Y ya nos quedan poquitos, yo creo que a lo máximo 2 clases más y terminamos con este tema. Acá en realidad de lo que está hablando es eso, ¿no? De cómo la programación orientada a objetos, y no es solamente dividir un problema en varias partes más pequeñas, sino que también tenemos esto de poder crear varios constructores para una misma clase. Sé que es lo que hace acá en el inventario. Fíjense, esta public staff, bueno, lo mismo que veíamos en el video, con 3 parámetros, con 2 parámetros y sin ningún parámetro, porque esto staff, justamente la clase staff, estos son los constructores. Estas funciones son muy especiales, son los constructores. Y después hace la llamada, la instanciación, la invocación, o sea, instancia objeto de la clase staff. Bien, sí, este tema la verdad que es bastante complejo, pero la idea general de todo esto es el divide y vencerás. ¿Sí? Entonces un problema muy grande los podemos dividir en partes más pequeñas hasta que cada una de esas partes sea fácilmente manejable. Bueno, ¿alguna pregunta? Uy, ya está oscuro esto. Un poco de luz, un poco de hágase la luz. Sí, hay que practicar. Esto es práctica, práctica y más práctica. Practicar, practicar y practicar. Bueno, lo dejamos hasta ahí. Ya estamos en el 52. Nos vemos entonces a las 7:40. ¿Sí? Nos vemos a las 7:40 para ver práctica profesional. Nos vemos enseguida, estimadas, estimados. Chao, chao.